Hola, soy Pastor Bill de la Iglesia Bautista para los Sordos en Mérida, Yucatán. Ahorita tenemos una canción especial cantado por la esposa de Pastor Francisco en Chiapas y la esposa de Pastor David en Tamaulipas. Y hoy continuamos a aprender lo que el verdadero cristiano creyente debe hacer para mejorar su amistad con Dios. Así también, cómo mantener esa amistad con Dios. Quiero enseñar cosas que ayudarte a ser buen discípulo de Cristo Jesús. Quiero enseñar cosas que ayúdate a seguir y obedecer fielmente las enseñanzas del Señor Jesucristo para ayudarte a ser discípulo de Cristo y servir a Cristo con tu vida. La verdad es que después de ser salvo, el cristiano debe desear aprender más de Dios y aprender más de su Hijo Jesucristo. Hemos aprendido lo que una persona era antes de ser salvo. Aprendimos que
Antes de ser salvado, todos nosotros fuimos espiritualmente muertos. Fuimos culpables del pecado. Tuvimos la ira de Dios sobre a nosotros. Dios estuvo muy enojado con nosotros y nuestros pecados. Antes de ser salvados, fuimos esclavos del pecado. Nuestro pecado controló nuestra vida. Fuimos en el camino al infierno y fuimos perdidos. Hoy predico y enseñar lo que Dios prometa dar a una persona salvada. Dios promete dar la vida eterna a la persona salva. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra difícil. Dádiva. Dádiva. Podo significa regalo. Pero más que solo regalo. Es regalo que se da. Y la persona que recibe el regalo no tiene que dar nada a cambio. No. Dios promete dar el regalo gratis de vida eterna. Y Dios no quiere que nosotros damos algo a Él para ser salvo. No necesitamos dar nada a Dios. Antes de ser salvado, fuimos espiritualmente muertos. Cuando una persona cree en Cristo y confía en Él, su espíritu comience a vivir en el momento de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de ser salvados, fuimos espiritualmente muertos. Pero Dios nos ha prometido a nosotros la vida eterna. Dios
promete dar el perdón de pecados a la persona salva. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Palabra desconocido, difícil. Redención significa salvación. Salvación por Jesucristo. Significa una liberación a un esclavo. Liberación de esclavitud de pecado. Fuimos culpables y sería castigado, pero Dios nos ha prometido dar el perdón de pecados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios promete dar la gracia de Dios a la persona salvada. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Palabras difíciles. Gracia. La gracia de Dios significa recibir algo bueno, recibir bendición de Dios, cuando nunca debemos recibir, porque somos pecadores, porque nuestros mal hechos y pecados contra Dios manifestado significa mostrar. Dios se muestra su gracia a nosotros, porque aunque somos pecadores, Dios nos da salvación. Somos salvados por la fe. Cuando recibimos Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y nuestros pecados son perdonados. Tuvimos la ira de Dios sobre nosotros, pero Dios ha prometido dar a nosotros la gracia de Dios para que podamos ser salvos.
Dios promete poner Cristo en el corazón de la persona salva. Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Palabras difíciles. Habite significa vivir, vivir. Arraigados significa hacerse muy firme y difícil de sacar, difícil de quitar. Significa echar raíces para estar firme. Otro, cimentados, significa por cimientos de edificio, fundar, basar. Con Cristo viviendo en el corazón de la persona salva. El cristiano puede estar firme en la fe para que viva por el Cristo. Fuimos esclavos de nuestro pecado, controlado por nuestro pecado. Pero Dios nos ha prometido que el Señor Jesús, el Cristo, vive en nuestros corazones. Dios promete a la persona salva a conocer el amor de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Palabras difíciles. Excede. Más. Significa más o sobrepasar. Significa ser más grande. Otra palabra difícil. Plenitud. El apodo grandeza significa totalidad. El totalidad de Dios. Total de su honradez. Total de dignidad de Dios. Total fidelidad de Dios. Total de la justicia de Dios. Significa todo su grandeza.
fuimos en camino al infierno. Pero Dios nos ha prometido de que conocer el amor de Cristo. Y cuando entendemos cuánto Dios nos ama, seremos llenos de toda su grandeza, su honra, su dignidad, todo su fidelidad, llena de su justicia. Dios promete dar el gozo del Señor a la persona salva. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El versículo dice, estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cuando Dios nos da la vida eterna, da el perdón de pecado, da la gracia de Dios, cuando tiene Cristo en su corazón y conoce el amor de Cristo por todas estas cosas, Dios promete dar el gozo del Señor. Fuimos perdidos en nuestros pecados, pero Dios nos ha prometido el gozo del Señor Jesucristo a estar en nosotros. Y cuando el gozo del Señor Jesucristo está en nosotros, nuestro gozo sea cumplido. Dios promete dar a la persona salva la paz. Pero la paz que Dios da es más grande que puede entender. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes de ser salvo, como pecadores, estuvimos luchando contra Dios. Pero Dios nos ha prometido la paz de Dios, que guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos y nos permita vivir la vida cristiana victoriosa. Gracias a Dios por las promesas que Él
promete dar a las personas salvadas. Todas las personas salvas tengan las promesas de Dios, pero si no tengas la salvación, no tengas las promesas de Dios. Yo, como pastor de la iglesia, no puedo salvarte. La iglesia no puede salvarte, no. Solo Jesucristo puede salvar. Para ser salvo, pongas tu fe en Jesucristo, creyendo en su muerte en la cruz, creyendo en el entierro por 3 días y creyendo en la resurrección de los muertos de Jesucristo. Oramos. Padre Dios, damos gracias a ti por tus promesas, tu promesa a dar. Gracias por todo que tú has dado a nosotros. Gracias por la salvación. Y ayúdanos, Padre, vivir para ti. Ayúdanos guiar a otros a Jesucristo para ser salvo. Bendícenos, Padre. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si tú nunca has pedido a Dios a perdonar tus pecados y te salva, tú necesitas la salvación. Para entender la salvación o para ser salvo, por favor, ver nuestro video de cómo ser salvo. Que Dios te bendiga.